Buenas tardes, mi nombre es Cristina Storioni, soy ministra de Educación y también presidenta del Consejo Provincial de Educación de la provincia del Neuquén, en la República Argentina, en el sur de la República Argentina. Y he aceptado este desafío propuesto por el Ministerio de Educación de la Nación para realizar una tarea que me llena de orgullo. Primero porque voy a compartir esta pantalla con alguien que he seguido y que tengo mi mejor opinión acerca de su personalidad. Y también esta actividad me permite salir un poco de la rutina laboral, salir un poco y recrear este espacio que el Ministerio de Educación de la Nación ha llamado diálogos educativos. Diálogos en educación en tiempos de pandemia. Me gustaría, antes que nada, agradecer a la Universidad Pedagógica y también a la Organización de Estados Iberoamericanos, porque también son articuladores en esta actividad. Hoy está invitado, y por suerte me tocó a mí trabajar en esta propuesta, nada más y nada menos que el secretario general de la Organización de Estado Iberoamericano, y me gustaría, antes que recibirlo en la pantalla para dialogar, presentarlo y decir que este es un espacio espontáneo, que es un espacio creativo, que es un espacio en el que podemos dialogar a mucha distancia, pero muy cercanía seguramente en aquellos conceptos que pensamos acerca de la educación, de la cultura y de la ciencia. En este momento las escuelas están obviamente cerradas físicamente y son protagonistas por eso, porque están cerradas. También lo serán cuando las escuelas se abran, seguramente tendrán un protagonismo, porque creo, por lo menos en la sociedad neuquina, nos hemos dado cuenta que la escuela está tan presente y tan en la esquina de nuestra casa. Cuando sus puertas se cerraron en un fin de semana, quedaron por ahora extendidas en los domicilios, en los hogares de los chicos. Así que esta gran protagonista que es la escuela, creo que nos ha convocado a este diálogo y también nos permite reflexionar, articular opiniones, tener nuevas ideas. Entonces, nada más y nada menos que quiero presentar al licenciado Mariano Jabonero, que me voy a tomar un segundo para, y no equivocarme, decir algunas características de su trayecto intelectual, de su trayecto laboral. Mariano es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Ha estado en diferentes puestos de trabajo, ha trabajado en el Ministerio de Educación español y es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense y, por supuesto, autor, de ahí vengo siguiendo su trayectoria, autor de muchos textos, de algunos libros, algunas conferencias, y todas referidas especialmente a la educación y a las ciencias. Sé también, porque son organizaciones que permanentemente se vinculan con el mundo educativo, que ha trabajado articuladamente con UNESCO, con PNUD, la OEA, y obviamente ha tenido una actuación anterior en la Organización de Estados Iberoamericanos. Así que con esta introducción, quiero destacar, antes que presentarlo para que él pueda saludarnos, quiero destacar como educadora he observado cuando él asume este desafío de ser secretario general de la organización, que le ha dado una preponderancia a la educación infantil, a la primera infancia. Tengo mi gran trayecto, digamos el mayor trayecto de trabajo en educación es con el nivel inicial, así que tengo mucha vida y muchas experiencias compartidas en ese sentido con los más pequeños y las más pequeñas en la primera infancia. Bienvenido, Mariano. Es un día en Neuquén muy
entre nublado, el sol está un poco escondido, pero la verdad que para mí es un día muy luminoso y estoy muy orgullosa de darte la bienvenida a este espacio que por ahora compartimos a través de lo digital, pero seguramente pronto podremos encontrarnos en otros espacios en la cercanía y en la actualidad, digamos, ojalá terminemos de pasar este momento y retomemos nuestras actividades. Muy, muy bienvenido, Mariano. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, ministra Storioni. Para mí es un orgullo participar en este debate. En primer lugar, por el compromiso que tengo con la educación y con la región y con la Argentina. Esto es un tema que empezamos a conversar con el ministro Trota y con el viceministro Paolo Gentili desde el principio y establecer una vía de comunicación de forma que el debate educativo no fuese solamente de ministros, digamos, a nivel de gobierno, sino que tuviese, digamos, otro segundo aterrizaje a nivel más territorial. En Neuquén hace un día luminoso, decía, aquí en Madrid hace un día ya de preverano con calorcito, pero bueno, yo creo que estamos descubriendo algo que es, con motivo de la crisis de la pandemia, que nos podemos comunicar mucho más directamente y de forma mucho más bilateral y con mayor riqueza de comunicación. Hoy creo que este es un ejemplo de ello. Para mí es un orgullo y para mí, por muchos motivos, como decía en la presentación la ministra, y es que yo he trabajado en educación toda mi vida y he trabajado toda mi vida en educación en América. Tengo ese currículum. Pero antes de trabajar en América hay una cuestión que cuando se menciona mi currículum nunca se dice. Y que yo siempre tengo que recordar que ahí empezó todo. Yo fui maestro de una escuela unidocente. Claro. Muy jovencito, empecé en una zona marginal de Madrid a ser maestro de una escuela unidocente. Y creo que a esa actividad, a esa práctica, le debo todo. Le debo todo. A mí la OI y la educación no me debe nada. Yo les debo todo. Es, digamos, la reflexión que he hecho en mi vida y que he sido absolutamente privilegiado en el sentido en cuanto a esa posibilidad de trabajo y de actividad. Entonces, bueno, pues es la cuestión. A mí cuando hace un tiempo, no mucho tiempo, el gobierno de mi país decidió proponerme como candidato para ser secretario de la OI, para mí fue un compromiso, un reto, un orgullo, pero formaba parte de una trayectoria de he empezado a trabajar en temas de cooperación educativa en la Argentina, allá por el año 1985-86. Ya ha llovido desde entonces y después en todos los países de la región. Muchas gracias. Yo creo que lo que podemos en este momento es aportar una reflexión en un momento crítico, se ha producido como consecuencia de la pandemia, en el cual todo lo que vaya a ocurrir a partir de este momento va a ser distinto. La OI creo que ese escenario tiene mucho que decir y mucho que hacer, por una cuestión muy sencilla. Yo heredo una organización muy potente, la más antigua de la región, la que tiene más presencia, conocidas en 18 países, más proyectos de cooperación. En este momento son 540 proyectos de cooperación. De todo eso se ha construido en 71 años de vida, con un montón de gente que ha trabajado y ha colaborado. Y yo soy mero deudor y continuador de esa trayectoria. Asumo el reto y creo que cuando termine un día de ser secretario general de hoy, mi único compromiso es dejar más y mejor de lo que me dejaron a mí. Y ya está. Creo que ese reto son 71 años de la Organización de Cooperación Educativa más antigua en Iberoamérica y con mayor presencia y mayor actividad. No hay ninguna otra que tenga sede en 18 países y que tenga ese nivel de actividad. Y eso yo cuando me hablan de que por qué eso es así, cuál es el truco de la OI, cuando es así, pues es porque la OI se constituyó desde el principio y tiene una filosofía de ser una organización de cooperación sur-sur. La OI no es una organización que deba nada a nadie del norte, con perdón. Es una organización construida por el sur para el sur. Aquí es todo nuestro, es todo nuestro. Tengo que decirlo en cifras presupuestarias, y es muy llamativo, que las aportaciones que vienen de lo que sería, digamos, el norte, representan en el presupuesto de la OI el 1,5%, nada más. El resto es todo nuestro compartido y todo, digamos, del sur para el sur. Ese es el truco de por cual la OI se ha consolidado, porque la región, porque vosotros, Cristina, habéis comprado la OI directamente. Ese es el truco.
Claro. Bueno, celebro que rescato de esta primera parte de nuestra conversación esto del maestro, ¿no? Es decir, cómo nuestras profesiones nos han impulsado y nos han dado esta posibilidad también, ¿no? Esto que traía a la memoria yo, valorar mucho cuando hablabas de la primera infancia. O sea, mi trabajo es fundamentalmente ha sido con las primeras infancias y nunca lo olvidaré, más allá de las proyecciones laborales y el trayecto recorrido. Pensaba cuando describís muy bien la organización, me gustaría como para también ilustrar un poco esta conversación, que cuando asumís, te estoy tuteando, perdón. Con todo derecho, y Con me todo parece muy bien respeto. porque es todo más fácil y más cómodo. Con todo respeto. Cuando asumís esta gestión como secretario general, hay como un planteo, una hoja de ruta que escuché que me es muy interesante, no hablar de cada uno de los puntos, pero sí tener presente en el marco de la Agenda 2030, esa hoja de ruta que te planteabas y que por supuesto pusieron a consideración de los países que constituyen la organización. Esa hoja de ruta que incluye la educación infantil y algunas otras partes. Son 5 puntos, creo. Me parece que eso da como una imagen, en todo caso, de la institución con la que estamos hoy conversando. Sí, sí, sí. Pero es una hoja de ruta que cuando yo planteé a los ministros de Educación en la conferencia del Consejo Directivo de la OI es un organismo gubernamental que su programa de presupuesto es bianual y tiene que presentarse a todos los ministros de Educación y son ellos quienes aprueban. Es una organización muy transparente y muy sencilla en ese sentido. Cada 2 años se presenta y dice, vamos a hacer esto, y los ministros dicen de acuerdo o dicen no de acuerdo. Pero bueno, y cuando planteé el programa de presupuesto mío, creo que generó una cierta sorpresa porque era muy tradicional que el tipo de organismo de cooperación se hablen de temas, digamos, como muy en abstracto políticamente. Yo quise plantear temas que tienen que ver con el desarrollo educativo real de la región en concreto. Pues el primero que planteé fue primera infancia. Y les aseguro, te aseguro, Cristina, que sorprendió que un secretario general hablase de primera infancia. Pero vamos, el argumento es un argumento muy básico y es que todos sabemos que lo que se haga en primera infancia determina claramente el futuro educativo y personal de los niños. Es así. Es más, es que hay un premio Nobel de Economía, Herman, que en el año 2000 gana el Nobel por demostrar que la inversión social más rentable, produce más retorno, es la inversión en primera infancia. Yo me he hartado de decir, lo digo siempre porque es una cuestión, digamos, ya casi monotemática, de que en primera infancia, la formación de lectores desde la primera infancia determina el bienestar futuro de esos niños, tanto académico como profesional como personal. Un niño que es buen lector va a disfrutar mucho más de la vida. Así de claro. Segundo tema que planteé como importante son las nuevas competencias. No tenemos que educar pensando en el pasado. O sea, el mundo docente hemos educado muchas veces pensando, transmitiendo historias y contenido del pasado. No tenemos que pensar, digamos, en el futuro. Estos chicos y estas chicas, dentro de 15 años, cuando vayan a buscar trabajo, se van a encontrar buscando trabajos que no existen. Entonces, lo que hace falta es competencias básicas, comunicativas, lingüísticas, digitales, actitudinales, socioemocionales. Creo que ese es un tema, digamos, importante. El tercer punto que planteo como prioritario es la buena gobernanza de la educación. Es fundamental. Tenemos un sistema educativo en la región que hasta la pandemia éramos la región que más invertía en educación del mundo. La que más del mundo. El 5.2% del PIB. Sin embargo, los resultados no son los que esperamos. Entonces, hay un problema de gobierno. Y el gobierno tiene que ver con conceptos que tradicionalmente pensamos que un buen gobierno es que haya buenos directores. Pues sí, haya buenos directores, rectores de los colegios. Pero un buen gobierno supone que haya, digamos, una buena innovación. No hay un buen sistema si no es innovador, que haya participación. El cuarto elemento que planteé junto con esto es el tema de educación superior. Superior por una cuestión muy sencilla, y es que en América Latina tenemos 30 millones de estudiantes de educación superior. Jamás en la historia de la región ha habido 30 millones de universitarios. Y eso es un tema importantísimo porque de esos 30 millones, el 70% de ellos, 70% proceden de familias en las cuales jamás en la vida hubo nadie que pisó un aula de universidad. Son los hijos de los que han salido de la pobreza. Y eso es un reto importantísimo. Y hasta la fecha, y eso con algún rector argentino lo he discutido muchas veces, el mundo de educación superior era el mundo de los rectores. El mundo de la academia, no, mire ustedes, es una política pública.
Claro. Es una política pública que tiene que ver con el desarrollo de la región. No es una cuestión de que un grupo de rectores ilustres hablen y debaten de igual, es una política pública porque afecta a una proporción muy importante y muy sensible de la población de nuestra región. Y otro tema que planteé claramente, que es también un poco singular, es el tema de la lengua portuguesa. Como países fronterizos, con además fronteras muy permeables, que junto entre los que somos hispanoparlantes y lusoparlantes, constituimos una población de 800 millones de personas, la mayor comunidad bilingüe del mundo. Y creo que eso es un potencial de riqueza lingüística, económica, social y política. Son los temas que planteé y yo creo que en torno a ellos se puede ir trabajando y de hecho lo que ha ocurrido, pongo Cristina como ejemplo, el tema de primera infancia, la primera reunión que hicimos de primera infancia se hicieron 5 países, 5 solamente. A la segunda, 13, a la última, 22. Claro. Creo que es un tema que ha enganchado directamente, ha enganchado y los gobiernos, todos los gobiernos, dicen, esto me interesa. Es una política pública que me interesa, además es una política pública que, y tú lo conoces perfectamente en el sentido de que es educativa, es de familia, es ruralidad, es de salud, es de equidad de género. Es una política pública que tiene, digamos, es muy permeable y todo ello tiene que ver con la contribución al bienestar de la familia. Y ese es el objetivo, ese es el tema fundamental. Las agendas de los líderes que gobiernan deben priorizar como objetivo número 0, me parece, la primera infancia. Nos sorprenderían en muchas cosas. Bueno, entrando un poco en la actualidad, que creo que también esto nos convoca, la pandemia, esta cuestión que nos ha atravesado y que ha modificado nuestras agendas. Yo, como responsable, como funcionaria pública en Neuquén, en 48 horas tuve que modificar la agenda educativa y se concentraron en 2 grandes ejes que tienen que ver el derecho, en clave de derecho, ¿no? El derecho a la alimentación para que los chicos y las chicas pudiesen continuar con las escuelas cerradas, asistiendo, digamos, con sus alimentos. Hay escuelas con comedores escolares. Y por otro lado, el derecho al conocimiento. Digamos, la pandemia es una tragedia, pero también es una oportunidad. ¿Vos pensás que es así? O sea, nos está dando una oportunidad para revisar algunas cuestiones. Yo estoy muy preocupada en este contexto de lo que nos pasó en los primeros momentos, que el derecho al conocimiento lo veo como una brecha de desigualdad muy importante, pero también me lo demostró este escenario que abrió la pandemia, que ya digo, en 48 horas fue de un día para el otro, dejamos de hablar de nuestra agenda programada, y la verdad es que es una tragedia y también una oportunidad. Sería como una pregunta. Sí. Creo que esa es la reflexión más acertada. Yo creo que, bueno, todos vivimos así en la situación. La pandemia empezó como una crisis sanitaria. A veces pensamos, bueno, esto es una gripe. Esto es una gripe más o menos, esto pasará tal y cual, y en muy pocos días pasó de una gripe, pasó a ser un hecho, digamos, de impacto social, político, económico muy, muy serio. De la pandemia en este momento tenemos varias enseñanzas. Como toda crisis es una oportunidad. Y yo creo que varias enseñanzas. La primera enseñanza, precisamente ayer mismo, hablando con la embajadora de la Unión Europea en Argentina, y junto con gente del gobierno argentino salió el tema, y es que no hemos cuidado bien a la infancia en la pandemia. No hemos cuidado bien. Parece que la pandemia se ha invisibilizado a los niños y las niñas. Están en casa. No, mire usted, no vale con que digamos que están en casa. Es que hay más temas pendientes. Yo pongo un ejemplo que, perdón por la comparación, es muy, muy brutal a veces, pero muy gráfico. En muchos países se ha permitido sacar a pasear a mascotas, pero no a los niños. Es muy duro, ¿no? Y el niño necesita, digamos, vivir y estar, digamos, en la vida. Es un ejemplo muy gráfico. Algunos, eso ha supuesto en algún país una crítica brutal después. Pero ¿qué pasa? Que los niños los secuestramos, los metemos en casa, secuestrados. No, mire usted, hay que tener atención especial con los niños. Hay que cuidarles especialmente a los niños y a las niñas. Creo que es un tema importante. Ha supuesto de un día para otro que 180 millones de niños y niñas y jóvenes están en casa, no están en su colegio. Un confinamiento. Y ese confinamiento pensamos que, bueno, están en casa con papás, les cuidan, les quieren. No, mire usted, no.
como política pública eso no es suficiente. Estos niños, automáticamente de muchas entidades, en el caso de la OI, creo que asumimos el primer momento, y se nos ha reconocido muy gráficamente, yo monté un programa por el cual suministrar a los ministerios contenidos educativos digitales y visuales, para compensar estar en casa a través del sistema de educación a distancia. Pero, ¿qué ocurrió? Que descubrimos enseguida que más del 40% de esos niños y niñas no tienen conectividad. No tienen computadora en su casa. Por lo tanto, digamos, hay una proporción de población muy importante que no puede paliar eso y se encuentran, digamos, en situación de desigualdad. Evidencia de que estamos trabajando en una región en que la educación es muy desigual y perpetúa una estructura muy desigual. Creíamos que era mejor la cosa, es que nos creíamos que todo eso era un discurso teórico, estadístico, que había informes que hacíamos nosotros, la OI, la UNESCO, tal y cual, y decía todo esto, pero que al final esos informes teóricos que estaban en papel se han traducido en la realidad. En la realidad, en la medida en que niños y niñas, hoy he recibido hace 2 horas una llamada de un Ministerio de Educación de un país fronterizo con Argentina, en el cual nos piden editar cartillas en papel para entregar a niños que sus casas no tienen ningún tipo de computadoras. Lo hemos hecho igual en Ecuador, lo hemos hecho igual, digamos, en Dominicana. Entonces, ha demostrado que hay una brecha digital que genera una brecha social muy grave. Creo que ese es el primer reto que yo he planteado que ha aportado la pandemia. Y ha puesto de manifiesto que es una región que en cuanto a educación tenemos 3 déficits muy importantes. Calidad educativa, segundo, equidad y tercero, inclusión educativa. Lo que era un discurso teórico propio de tesis doctorales, de artículos, de expertos, al final se ha puesto de manifiesto pues, en el barrio de al lado de nuestra casa. Puesto al lado. Y por otra parte, y también junto con eso, que hay escuelas que están preparadas para trabajar en conectividad y escuelas que no. Ni porque tienen recursos, ni porque los docentes están capacitados para ello. Mire, le voy a poner un ejemplo muy gráfico. En lo primero de la pandemia sacamos una convocatoria a la OI de becas para formar a docentes en virtualización de actividades lectivas. La convocatoria, 180 becas para urgentemente a aquellos docentes que quisieran seguir un proceso de capacitación para aprender cómo virtualizar sus actividades lectivas. 180 becas. Recibimos en una semana 2.000 peticiones. Es muy gráfico. Hemos ido a hacer el esfuerzo y pasar de 180 becas, vamos por 800 ya. Porque la demanda ha sido masiva. Los docentes reconocen que no tienen competencia para eso. Es un dato muy gráfico. La pandemia nos ha digamos, puesto de manifiesto, nos ha transparentado una realidad más dura de lo que pensábamos. La segunda, la salida de la pandemia, pues va a ser, digamos, otra realidad diferente. Creo que básicamente, y es que todo niño o niña y todo estudiante tiene derecho a una doble oferta, tanto presencial como distancia, que no es eliminatoria una de otra. Yo creo que en la etapa de educación básica, primaria, básica, media, la educación presencial es fundamental, es imprescindible. Pero que tenga, digamos, dos fuentes de información y conocimiento. Una presencial y otra que sea distinta. Ahora, como educadores, como dirigentes de la educación, como dirigentes sociales, pero sería ingenuo pensar que podríamos modificar nuestras agendas sin un presupuesto y sin una inversión en educación, ¿no es cierto? Quería preguntarte, Mariano, antes de la pandemia, ¿qué observación tenían desde la organización acerca de la región y los presupuestos y bueno, un poco esta macroeconomía que nos sacude siempre a los países del sur? Bueno, por supuesto, nosotros tomamos este aprendizaje, pero tampoco podemos decir, bueno, vamos a hacer muchas cosas, pero si no tengo la inversión. ¿Qué opinión antes de la pandemia y cuáles serían en todo caso las prioridades que deberían establecer nuestros gobiernos o la región o las dirigencias? Y hay son antes decía, hay dos etapas. Es antes del día 11 de marzo, que fue el día que la OMS declaró la pandemia, y después del 11 de marzo. Todo cambió, y todo ha cambiado radicalmente. Antes del 11 de marzo estábamos preocupados porque la inversión, el PIB de la región, el Producto Interior Bruto de América, iba a crecer poco. Era el 1.8%, el 1.6%. Esa era la preocupación, que hacemos poco, la inversión va a ser, digamos, limitada y tal. Ahora mismo, después de la pandemia, nos hemos ido a una realidad que es la peor posible. La situación económica de la región de América Latina es la peor desde la gran crisis de 1929.
la peor. Pues eso es un tema que tenemos que tener en cuenta. Países de la región están diciendo que van a hacer una inversión a favor de, digamos, de corregir el efecto de la pandemia, y dicen que van a hacer una inversión del 2 al 3%. Mire usted, con todo respeto, con el 2% de inversión del producto no vamos a ninguna parte. A ninguna parte. La Unión Europea va a hacer una inyección del 30% del presupuesto. Es un ejemplo, digamos, a tener en cuenta. Entonces, si es verdad que eso es así, la segunda parte de todo esto es que lo que hace falta es que los mecanismos de inversión de financiación internacional, Fondo Monetario y la banca multilateral hagan un esfuerzo, es que les corresponde por razones éticas y presupuestarias. Esa es la cuestión ahí. Entonces, los países de la región, países, digamos, con nivel de renta, de riqueza, digamos, corto, pueden hacer esfuerzos limitados, pero es que no acaba ahí. Lo que hace falta es un esfuerzo multilateral y de cooperación mucho más fuerte. Creo que es eso. Pero vamos, no es una opinión mía personal gratuita. Ha habido una declaración de líderes de la región, líderes políticos, hace unos días, en que reclaman ese tipo de medidas. Una inversión muy fuerte. ¿Por qué? Porque los efectos, digamos, de la pandemia en economías en las cuales tiene un impacto en todos sentidos, el primer impacto en el sistema de salud, primero, que es el primero, sí o sí. El segundo, protección social, que es asegurar alimentación, como ministro lo decía, señor, alimentación, van a ser los prioritarios y sobre todo inversión en el empleo. Pero vamos, hablar de una recuperación, yo creo que en el caso de nuestra región, la recuperación será posible de aquí a un tiempo de 3-4 años, pero será posible siempre y cuando haya ese esfuerzo inversor fuerte. Estaba hablando de que ayer tuve una conversación que estaba la embajadora europea en Argentina y una intervención en torno a unas palabras con vuestro embajador en Washington, argentino, y con Enrique Iglesias, que fue presidente del BID de muchísimo tiempo. Todos coincidíamos en que eso es así. No hay otra solución. Habíamos conseguido en la región un alto nivel de inversión en educación, como he dicho antes, el 5.2%, el mayor del mundo. Y con eso conseguimos algo que era básico, cobertura, de que los niños y las niñas fuesen a la escuela. Pero el reto era un reto de calidad. Era el siguiente paso. Ahora ese paso se nos ha interrumpido. Y para ese paso ahora mismo tenemos que asegurar, mantener la cobertura, que no se vayan de las escuelas y además asegurar calidad. Y eso hace falta una inversión de, hoy mismo se habla del caso de la Unión Europea, de países europeos, países con mayor nivel de renta, de 600.000 millones de euros. 600.000 millones de euros. Estamos hablando de esas cifras, es que es una tragedia tremenda. Y ahí creo que la cooperación internacional tiene la palabra. Está bien. Bueno, es también una oportunidad, me parece, hablando de las características de la organización, también es una oportunidad para fortalecer la cooperación, la colaboración. Yo creo que hay una gran oportunidad también para las sociedades, para las organizaciones no gubernamentales, para las empresas, el poder coordinar. En todo caso, en esta propuesta, la Organización de Estado Iberoamericano, la OEI, ¿tendría alguna participación en este tipo de actividad, por ejemplo, en la convocatoria sí. ¿no? Sí. Me parece como una hay una organización. cuestión que yo, hablando de discurso político, siempre digo lo mismo. Hay un relato que yo suelo hacer referencia, y es que todo el gran sueño bolivariano de la patria común, de la Casa Grande, ha tenido, digamos, muchos debates políticos y muchos altos y bajos y tal. Y es un hecho que siempre se ha construido y ha ido avanzando fuertemente a través de educación y cultura. La famosa frase de Bolívar en el discurso de Angostura, de que lo que hace falta para nuestra América es luces y ética, pues se mantiene. Es conocimiento. Lo que, cuando hablaba antes del caso de la OI, de su consolidación en la región, y es que somos una región que trabaja en 3 ámbitos, que son educación, cultura y ciencia, que son en los cuales construimos juntos muy fácilmente. Curiosamente, en otros ámbitos políticos siempre ha habido conflictos, pero en educación, en cultura y ciencia podemos avanzar muy fácilmente. Yo lo que puedo decir es que en la OI, en los últimos años, hemos trabajado en formación de docentes, por ejemplo. Ha habido cientos de miles de docentes con una formación que ha habido toda la OI, y que son compartidos, y que participan docentes argentinos, paraguayos, brasileños, peruanos y mexicanos y españoles.
sin ningún problema de ningún tipo. Ahora mismo con el tema de la pandemia, por ejemplo, pues hicimos un repositorio, un banco de contenidos digitales que hemos elaborado, puesto a disposición de los países que están utilizando conjuntamente por todos los países. Hay países que nos han pedido que busquemos fórmulas de apoyo para, como comentaba antes, el caso de zona rural, con cartillas, tal y cual. Creo que tenemos una función ahí y tenemos además una capacidad que yo insisto que además es importante, porque no solamente somos un órgano de debate político, que está bien, de cooperación y de integración regional. Miren ustedes, para la OI lo que es válido, lo más importante es aquello que sea regional. Hay una agenda local, en Argentina tenemos una agenda local, pero por encima de la agenda local está lo regional. Aquello que hagamos conjuntamente con Argentina, con Bolivia, con Paraguay, con Portugal o con México. Y además somos una agenda de cooperación que tenemos una gran capacidad instrumental. Lo que hacemos llega al territorio y puede llegar a las escuelas. Y podemos apoyar con proyectos, con elementos de otro tipo. Yo creo que ese es el tema, tener, digamos, el doble discurso, el discurso político por una parte y el discurso de cooperación real por otra parte. Y después, en las ocasiones también, es ser capaz de movilizar recursos económicos de fuera de la región. En este momento tenemos algunos países con proyectos financiados que hemos conseguido, digamos, animarles, motivarles a entidades como la Unión Europea, como el BID, como la CAF, para que inviertan en algunos países en proyectos educativos. Nos está ocurriendo en este momento, estamos movilizando recursos de la CAF o del BID o de la Unión Europea en Paraguay, en Colombia, en Panamá, en El Salvador. Nosotros es nuestra tarea intentar, digamos, sumar, es el objetivo máximo. Bueno, en estos días nosotros en la Argentina, por una convocatoria del ministro Trota, que la verdad reconozco un liderazgo muy interesante porque somos 24 jurisdicciones y lo que estamos tratando de reconstruir es por tener posiciones por lo menos federales. Los países y nosotros mismos comenzamos a hablar de que deberíamos regresar a la escuela, y estábamos pensando, por supuesto, en por lo menos hacerlo gradualmente, con protocolos. ¿Cómo imaginás, Mariano, ese regreso a la escuela? ¿Qué va a pasar dentro de esa escuela en la que yo me refería al inicio de este diálogo como la gran protagonista, ¿no? La protagonista que se cerró y va a ser protagonista seguramente en la apertura, cómo la extrañamos. Entonces, ¿qué imaginás que puede pasar cuando regresemos a la escuela? Bueno, para mí hay 2 o 3 criterios que creo que son básicos. El primer criterio es el criterio de seguridad de salud. Cuando haya condiciones de salud para regresar a la escuela, sí, cuando la escuela no sea en peligro. Creo que es un criterio básico. A partir de ahí ya podemos hablar de lo que sea, después del proceso. En segundo lugar, recuerdo una entrevista que hace 8 días o 10 días por ahí le hacían a mi Educación de Francia. En Francia es un país que ha empezado a volver a la escuela muy pronto, rápidamente. Entonces el ministro de Educación de Francia, Blanquer, lo que decía era que el regreso de vuelta a la escuela es una decisión política. Porque con frecuencia los responsables o dirigentes, Cristina, nos escudamos en los expertos científicos. No, es una decisión política. Es una política pública. Tenemos que ser nosotros quien marquemos la pauta. No digamos andar diciendo, no, es que hay un experto que dice tal y cual. Creo que eso es una cuestión importante porque de cualquier responsabilidad, en positivo o negativo, se nos va, digamos, a pedir cuentas a los políticos. Y eso decía el ministro de francés, que ha sido, digamos, como muy valiente en ese sentido. En segundo lugar, yo creo que cuanto antes se pueda producir la escuela, mejor. En condiciones de salud. ¿Por qué? Porque la vuelta a la escuela es la vuelta a la convivencia. La escuela es un lugar privilegiado para que los chicos se comuniquen, hablen, vean a sus maestros, que son sus referentes académicos, intelectuales. Entonces creo que con la medida de cautela necesarias, la cuestión es que vuelvan pronto a la escuela. Se vuelva pronto a la normalidad, no a la nueva normalidad. La normalidad no es nueva ni vieja, es normalidad. Otra cosa es que el día a día sea distinto. Yo, mi opinión es eso, que quizás con algún tipo de alumnos sea más fácil, pero bueno, que sea una vuelta paulatina. Miren ustedes, yo como ejemplo voy a hablar de mi caso, de la OI. Nosotros hemos vuelto ya a actividad presencial la semana pasada, y ha sido una vuelta muy ordenada. ¿Quién puede volver? Aquellos que tengan menos problemas de salud, que tengan, digamos, problemas no tengan situaciones de, digamos, convivencia con niños pequeños. Ese colectivo, el colectivo, entre comillas, más sano,
que vuelva paulatinamente, poco a poco, con los horarios compartidos, y que de esa forma escalonada vaya volviendo a esa normalidad presencial. Creo que esa es la fórmula, una vuelta progresiva, escalonada, que la gente empiece a percibir que la escuela vuelve a abrir las puertas. Todo va camino de la normalidad. No tiene que volver todos al mismo tiempo, evidentemente, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ese proceso de escalonamiento pues es el más aconsejable. Muy bien. Bueno, Mariano, no sé, quisieras aprovechar estos últimos minutos para destacar algo. Muchísimos docentes, quienes venimos del colectivo de docentes, tenemos una muy buena referencia de la OEI, la valoramos en nuestras prácticas y, por supuesto, ni hablar quienes tenemos la responsabilidad de las agendas públicas, ¿no? Así que no sé si te pareció que este espacio es una oportunidad para dejar algún mensaje. Me gustaría, antes de que se nos termine el tiempo que nos han dado para este diálogo. Bien, no, agradecerles, ministra, porque es una oportunidad de poder dialogar con relés. La relación de la vía habitualmente con los ministerios de Educación, con los ministros, es una realidad, digamos, de tipo de macropolítica. Poder hablar contigo, con otros ministros provinciales, con digamos, agentes que estáis más en directo con la realidad, pues es para nosotros muy interesante. Pero todo lo más que es que creo que es fundamental que percibáis que un organismo del cual forman parte de 23 países es un organismo que puede estar al lado ahí, acompañando, hablando, dialogando con vosotros, y que eso creo que, digamos, aporta una riqueza importante, y que además que no se nos visibilice a un organismo como el nuestro, que son reuniones de ministros, de cumbre, de Estado, y tal, sino que se visibilice como alguien que pueda aportar recursos y pueda aportar, digamos, apoyos en cada caso. Ha sido así siempre. Mi voluntad en ese sentido en la OI es que sea más todavía, que sea más próximo, más cercano y que podamos trabajar conjuntamente. El caso de Argentina, la Oficina de la Vida Argentina es una oficina que tiene un gran número de funcionarios, que tiene muchos proyectos en muchos ámbitos del país, que es muy próxima a la realidad y que creo que esa percepción pues, es más fácil que otros países. Pero bueno, que esa percepción y esa proximidad avance de una forma u otra. Os voy a poner un ejemplo, muy gráfico. La OI tiene 3 ámbitos de actuación, que son educación, cultura y ciencia. Ayer entregamos los premios de ciencia en Argentina, el premio Charró. Ayer se entregaron, precisamente. Y es una actividad en la cual se reconoce pues a un científico argentino, Rabinovsky, por su trabajo y que la OI está ahí también en ese ámbito. En cultura, y el año pasado fue el Congreso de la Lengua en Córdoba. Bueno, pues tuvo presencia, fue la actividad que tuvo presencia, vamos, en las calles de Córdoba repartíamos colección de poesía iberoamericana. Creo que esa es la percepción que nos interesa más fundamentalmente, porque al final es ahí donde tanto las escuelas como vosotros y como todo el mundo reconoce que es una entidad que está ahí al lado haciendo cosas con vosotros, conjuntamente con vosotros. Creo que tu colega de Córdoba, el cordobés, este hombre, ese ministro, que es incombustible, absolutamente incombustible, pues es una cosa de estar trabajando con él. Creo que eso es muy significativo. Como ayer estuvimos con los premios Cerro entregando la entrega a los 2 que han sido distinguidos, un equipo brasileño y puesto argentino ahí, Rabinovsky, con él, con Gaby, pues creo que ese sentido de proximidad es lo que más valoramos. Por eso cualquier demanda vuestra concreta, no digamos pensar, hagamos esto, pensemos esto, es aquello que alimenta nuestra capacidad de apoyo y justificar nuestra existencia. Porque, mire, Cristina, para vivir del mundo de las declaraciones, de las cumbres y tal y cual, no. Sí. Hay que, como decía el gran Lope de Vega, bajar de las musas al teatro. Muy bien. Bueno, la verdad es que, Mariano, me encantó este momento, te lo agradezco en nombre del Ministerio de Educación de la Nación, en el mío propio este orgullo de haber compartido estos minutos, y la proximidad hará justamente que no nos sintamos tan solos y que este embate que hemos sufrido nos deje enseñanzas y, por supuesto, ser
mejores y más articulados entre nosotros. Así que Seguro. te agradezco mucho y te invito a que visites nuestra Patagonia. Conversábamos antes, Neuquén te espera, por supuesto, y en cuanto puedas tomar un avión, recorrer el sur del país, será muy bienvenido. Así que muchas gracias por este momento. Queda apuntado. Muy bien, muchas gracias. Querida Cristina, muchísimas gracias. Querida ministra, quedo en deuda con ese tema y, como ya os digo, abierto a seguir aterrizando cosas y colaborando y apoyando esta causa tan ilusionante. Muchas gracias a vosotros. Te aplaudo. Muchas gracias. Gracias.